Buenas noches, chicos. Vamos a empezar, por favor, con las tutorías del día de hoy. Entonces, para lo cual le vamos a preguntarles qué tema necesitamos reforzar o si directamente desean los ejercicios o cómo lo quieran ir manejando para que vayamos desarrollando. Entonces, les doy paso, chicos, a ver qué dudas tenemos referente a la asignatura para poder ir resolviendo en las tutorías. Buenas noches, Inge. La última clase, Inge, del último ejercicio que realizó. Ya. Ya vamos a hacer un refuerzo ya en este momento. Nosotros lo que vimos la clase anterior era ejercicios de lo que es colecciones. Entonces, en lo que es base de colecciones, es importante manejar y desarrollar cada una de las clases en las cuales yo voy a trabajar. Entonces, les pongo un ejemplo. Puedo manejar listas de tipo list, set o map. Cada una de estas listas se van a poder crear de diferente manera. Entonces le voy a poner clase, crear una clase de tipo colección. Al momento de crear esta clase de tipo colección, yo le voy a indicar qué procesos deberán manejarse y cómo lo voy a generar. Lo primero que es lo más recomendable es crear las variables generales o las variables globales, se podría decir. Entonces aquí en las variables generales o globales, yo voy a identificar cuáles son con las listas que voy a manejar. Es decir, tipo array list, tipo set, tipo, les pongo un ejemplo, se podría decir el término hash map, tree match, depende mucho de lo que yo vaya a trabajar, pero una vez que yo identifique qué tipo de lista, yo la creo. Entonces yo aquí creo las listas que yo decía que puedo manejar directamente como public array list, ¿ya? Lista 1 es igual a mi new, ¿ya? Array list, ¿ya? Abro, cierro paréntesis, .com, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es importante al momento de manejar esta array list? Es poder importar las librerías. ¿Cómo ya las importo? Colocando import java.util.asterisk.com. Entonces aquí, al momento de manejar, yo ya estandarizo y genero ya estas listas. Pero si yo genero automáticamente sin colocar el tipo de datos, va a reconocer una lista, ¿sí?, de tipo string. Pero ¿qué pasa si yo deseo que sea una lista de tipo enter? Entonces yo le digo, lista de tipo enter. ¿Yo cómo lo declaro? Es public. Utilizo linked list o la lista o el tipo de lista que voy a manejar. Ya, lista 2 es igual a new linked
list, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Cambió algo del anterior? No. Pero ¿qué tengo que anteponerle para poderle decir que es de tipo entero? Entonces yo tengo que poner abro el mayor y el menor que, y le pongo entre los abrir y mayor que el tipo de dato que yo voy a manejar, tanto al momento de declarar la variable como al momento de manejar el proceso. Entonces, si yo no lo creo de esta manera, si yo lo creo directamente, me va a reconocer como string. Si no, caso contrario, dentro del mayor y menor que, tengo que colocar el tipo de dato que voy a manejar. Ahora, yo esto lo estoy manejando con tipos list, pero ¿qué pasa si manejo con tipos set? ¿Qué diferencia hay? Es que yo le digo public, voy a manejar el tree, chef, pongo lista, 3 es igual a new, tree chef, abro cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué hice? Es que igual creo una lista de tipo set, de tipo string, ¿no? El tipo de dato va a ser string. Si yo no coloco entre el mayor y menor que, obviamente va a reconocer ese tipo de dato. Ahora bien, una vez que identifique de esta manera, entre el mayor y menor que el tipo de dato, tengo que ingresar esos datos de ese tipo. Pero, ¿qué diferencia hay entre los lead y los set? Es que los leads puede o permite ingresar tipos de valores duplicados y el tree share no. Entonces tenemos otro que es el map. En el map puedo manejar los hash match, tree maps y linked hash map. Entonces aquí yo puedo ponerle public, ya, public hash map lista 4 es igual a new hash map, abro cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué vas a reconocer? Que tanto la clave como, como los valores van a ser string. Pero yo puedo decirle public tree map, abro, cierro paréntesis y aquí le digo, la clave va a ser de tipo entera y los valores van a ser de tipo string. Entonces le digo, lista 5 es igual a new tree map, abro, cierro y pongo y coloco también de qué tipo va a ser. String, de entero y string. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Pero, ¿qué diferencia hay entre el map y las otras clases? Es que aquí puedo manejar una lista y varias sublistas. Entonces, yo le puedo decir public. Voy a utilizar el linked hash map, ¿ya? Y aquí le coloco entre el mayor y menor que, le pongo que la clave puede ser de tipo string o de tipo doble o de tipo entero, depende del tipo. Y puedo manejar una sublista que va a ser de tipo array list. Lista 6 que le voy a asignar es un new linked hash map, abro, cierro, pongo string, coma, array list, cierro, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Que el linked hash map en ocasiones puede ser que yo pueda utilizar otro tipo. Entonces aquí puedo utilizar el linked hash map, tree match, hash match, o dependiendo del tipo que yo voy a trabajar. Entonces de aquí, si se dieron cuenta, de todas estas maneras me van a permitir crear colecciones. ¿Qué es una colección? En sí es manejar datos de información requiriente de un mismo tipo de datos. Hasta aquí preguntas. Inge, buenas noches. Buenas noches.
Vamos a ver, disculpa que la moleste. Yo le veo que en la parte de las, como es el mayor que y los menos que, le ocupa el string, ¿no es cierto? El tipo de dato que yo vaya a manejar. Ya. String, entero, doble. Pero es para comenzarle a añadirle el integer y el array list. Es dependiente. O, Es para saber esta colección de qué tipo de dato va a ser. Va a permitir ingresar valores de enteros, decimales, cadenas de texto, booleanos. Entonces yo le digo, a esta colección, automáticamente si no le ingreso nada, es de tipo cadena de texto. Pero si a esta lista le agrego el mayor y el menor que, le coloco un tipo de dato, yo le digo que específicamente va a ser de este tipo de dato. La información. listo. ¿Y el array list entonces funciona de una manera parecida o no? Por Claro, lo que arriba también está, ¿no es cierto? claro, yo le Ex- podría poner aquí, digamos, doble, ¿ya? Ya. Manejo lo mismo, sí, porque aquí les digo que voy a manejar en cambio ya no directamente o automáticamente de tipo string, sino de tipo doble. Pero ¿qué pasa? Que si es que yo deseo que igual maneje string, ¿lo puedo colocar? También lo puedo colocar. Aquí le puedo poner string y string. ¿Y qué hace? Que igual almacena información. La estructura general siempre, o completa, siempre es de esta manera. Pero si le dejo solo vacío, como se encuentran aquí, automáticamente me va a reconocer como cadenas de texto. Chévere, excelente, un poco mejor, Inge, gracias. Le iba a decir, entonces también en el linked list también le podemos poner string o doble. Claro, exacto, el tipo de dato que yo desee. Dependiendo de lo que yo necesite, ir almacenando. ¿Alguna pregunta más, chicos? Estamos solo en la creación de objetos, se podría decir, y de listas. Inge, una pregunta con referencia al deber. En la parte, en el último ejercicio, teníamos que hacer como la primera parte de aquí, ¿verdad? Como public array list. ¿En cuál? En el último ejercicio del 5 me parece que es. Había que crear como con la parte de arriba, ¿verdad? Como array list. Del deber, había que tomar en cuenta que los dos primeros ejercicios, si no me equivoco, son con el array list, los dos siguientes es de tipo set y el siguiente es de hash más o más. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Era de, no recuerdo exactamente los ejercicios, pero ahí les identificaba de qué tipo tiene que ser la colección. Entonces les voy a revisar para sacarme. Ya, el primero me pide que sea de tipo set, el segundo de tipo set, el tercero sí ha sido de tipo mapa, ¿sí? El cuarto de tipo mapa y el 5 es de tipo list, ¿sí? Entonces, como es de tipo list, yo le puedo decir o es array list o linked list. De cualquiera de los dos puedo trabajar, no hay problema. Inge, ¿podría hacer una lista ahí, por favor? No sé si no es mucha molestia. Con el mostrando el array list. Ya, Ese es el ¿cómo? último ejercicio, ¿verdad? Sí, exacto. Como yo ya, una vez que yo ya tenga creada mis listas, yo puedo hacer los métodos para agregar valores. Entonces, ¿cómo agrego los valores? Yo le digo perdón, public, voy a agregar, voy a poner método de agregar y voy a ingresar el valor de tipo que va a ingresar. Si es de tipo string, le voy a poner de tipo string, si no deberá ingresar de tipo doble, entero o yo lo que manejo. ¿Cómo agrego? Es colocando, como les decía, a mi lista general punto add el valor inicial, ¿ya?
y le colocaba un mensaje, system.println y le colocaba el valor se agregó. Puntico, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo llamaba a este método? Mediante una clase ejecutable. Entonces, vamos a hacer la clase ejecutable nuevo. Ya no voy a hacer en las clases anteriores. Clase ejecutable. ¿Ya? Y aquí voy a llamar a mi objeto. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? C colección. Objeto 1 es igual a new. C colección. Abro, cierro paréntesis, .com. ¿Ya? Una vez que tenga esto, tengo que importar la librería. Y ahora sí, objeto 1 punto agregar y le voy a colocar en el valor 1, digamos que voy a colocar rojo. ¿Ya? Si yo ejecuto esta clase, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El valor se agregó. ¿Qué me faltaría? Imprimir la lista. Entonces le voy a decir que aparte de que se agregó, ¿sí? Se agregó correctamente más lista 1. Entonces voy a ejecutar nuevamente esta clase para que se logre ver. Y si se dan cuenta, la lista ya tiene el color rojo, ¿no? Entonces ya tengo esa impresión y ese valor. ¿Estamos claros? Perdón, Inge, me sigo confundiendo un poco en esa parte de cuando le crean otra pestaña. Ya. ¿Qué tenemos o qué necesitamos? Nosotros hacemos nuestros métodos, nuestras variables en una clase aparte, ¿sí? Es como una clase 2, ¿ya? Y la clase principal es la 1, que es la ejecutable. Entonces, para yo decir de la clase 2 maneje a la clase 1, yo tengo que decir que haya un canal de comunicación. ¿Cómo hago el canal de comunicación? Creando un objeto de la clase a la cual yo deseo llamar el método o la función o la actividad que yo quiera ejecutar. Entonces, mi clase ejecutable o mi clase padre, se podría decir el término, desea llamar a mi clase secundaria, a mi clase segunda. ¿Cómo la llamo? Mediante un objeto. Yo le digo, ¿no? Mi clase, créeme un objeto de esa clase y asígneme un nuevo constructor o un nuevo inicializador. Y ahora sí, este objeto me va a permitir tener el acceso a lo que es variables y métodos. Entonces, aquí en las variables, yo voy a poder llamar las listas que yo generé de tipo público o los métodos que yo generé en la clase secundaria o en la clase 2. Entonces aquí están los métodos y los voy a poder llamar en la clase secundaria. Listo, Inge. Solo esa partecita donde decía el public class ejecutable, ¿Ya? eso le tomó de de una pestaña, le vi más o menos así, dando clic derecho debe ser, ¿no es cierto? Sí, bueno, Y esa él se lo... clase siempre les va a aparecer, cuando yo creo un proyecto, me va a aparecer esta clase ejecutable con mi main. Pero si yo quiero generar otra clase ejecutable, yo tengo que ir a mi clase, a mi paquete, perdón, principal, clic derecho, nuevo, y seleccionar la opción que decía Java Main Class. Entonces aquí le pongo C ejecutable 1 y les doy clic. Aquí ¿qué va a pasar? Que automáticamente ya me crea la clase, pero con mi método main principal. Es decir, todo lo que escriba aquí se va a ejecutar automáticamente. Pero como mi programa tiene un método o una clase principal ya generada, para poder ejecutar las otras, yo tengo que dar en la clase, clic derecho, ejecutar, para que de ahí se genere la clase, si no, no se va a generar. Qué bacán. Gracias, Inge. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, chicos?
Ya. Y entonces para el ejercicio de ahora se ocupa esto nomás, ¿no, Inge? Tenemos que agregar los valores y ver con cuál queremos ocupar. O sea, Los ¿y en qué métodos. varía, Inge? Si ocupamos del array list o el string. Sí, el tipo de colección sería. El array list es una colección con datos duplicados. El set permite no acceder o no agregar datos duplicados. Y el map, en cambio, permite agregar listas y sublistas. Entonces, en esto permite generar esos procesos y almacenar información. Entonces, el array list o el linked list, ¿qué diferencia van a tener? Es que el uno viene a tener más procesamiento que el otro, pero a la vez los dos van a permitir almacenar información. Pero no es que haya algo específico que ya necesariamente se tiene que hacer de esa manera. ¿Alguna pregunta más? Inge, una pregunta. En el deber que nos mandó, en el ejercicio 5 dice, crea una lista de tipo list que contenga los meses. En ese caso tendríamos que crear el método que usted pone ahí como agregar para añadir los meses, o cómo se le hace. Claro, aquí lo que les pide es que tenga como un menú interactivo. Entonces tenga la opción de insertar los meses ya previamente, es decir, que al momento de que ya se cree, automáticamente se vaya agregando. Y luego con el menú interactivo que les decía que manejábamos, los menús interactivos con la opción, ¿sí? o los switches que venían a hacer las opciones, yo creo que opción, insertar en la posición 4 un valor, copiar la lista, mostrar el contenido de la posición 3 y 4, visualizar el primer elemento y último elemento, eliminar, crear recorrido e imprimir, buscar, ordenar las listas y borrar todos los elementos. Que son métodos que ya vimos. Entonces, voy generando, por ejemplo, el añadir con esta opción. ¿Qué pasaría si necesito eliminar? Public, voy a eliminar. ¿Y cuál sería la opción para poder eliminar? Yo tenía dos. Si yo quiero eliminar un elemento específico, digo lista, punto, remove, y pongo qué elemento deseo eliminar, de la posición 3, 4, 5. Pero si yo deseo hacer una eliminación completa, en cambio, tengo que poner lista 1, punto, remove all, y le pongo la lista que deseo eliminar, ¿ya? Entonces tengo una lista, una eliminación por un elemento o una remoción o eliminación completa. Asimismo, para buscar, pongo public, voy a buscar, ¿ya? ¿Qué deberá ingresar? El elemento que voy a buscar. Entonces le digo, si mi lista 1.contain, es decir, verifica si es que tiene este elemento que va a visualizar el mensaje system.o.print, existe ese elemento. Les pongo un caso. ¿Ya? Si no, caso contrario, no existe. ¿No? El system.o.println, no existe el elemento. Entonces son partes que ustedes se dan cuenta que hemos ido viendo. ¿Qué necesitas? Tener la lista. Una vez que tenga la lista, ponerle un punto. El punto me permitía añadir, limpiar, clonar, buscar, obtener valores con el get, verificar si es vacía con el isEmped, el iterator para poder hacer recorridos, el size para obtener el tamaño, el sort, por ejemplo, este me permite realizar un, se podría decir, ordenamiento de qué lista, ¿sí? ¿Qué lista la voy a ordenar y cómo lo voy a ordenar? Entonces, por eso viene por defecto esta consideración. También tengo la opción de punto, ¿qué opción más vimos? El toString o el toArray para poder obtener esos valores, el set para poder asignar, y en forma general son los métodos que hemos ido viendo. ¿Qué depende para obtener el último? Supongamos,
¿cómo lo colocábamos? En el punto get decíamos lista 1.size menos 1 para obtener el último valor. ¿Sí? Y así voy creando los métodos. ¿Con qué finalidad me va a permitir generar estos métodos? Que cuando yo cree mi opción o mi menú interactivo, solo llame al método de agregar, de buscar, de eliminar, de obtener valores, de vaciar, de imprimir o lo que yo desee generar. Entonces, esas son las opciones que se deberá contemplar en el menú que se encuentra o ejercicio que se encuentra como actividad. Buenas noches, Inge, una pregunta. Y para generar el iterador que nos pide ahí Ya. en el literal del ejercicio 5. El iterador, ¿qué venía a hacer? Era imprimir. Entonces yo pongo public, voy a imprimir, ya abro, cierro llaves y le digo, mi iterator, it es igual a mi lista 1.iterate.com. Y ahí sí, mientras mi iterador.hash next, es decir, siempre y cuando tenga valores, voy a imprimir. ¿Qué voy a imprimir? System.o.println y imprimo los valores de la lista. ¿Ya? Digamos más it.next. Y se va imprimiendo todos de uno en uno el valor de la lista. Y se encuentra aquí. Esto es generar el iterador para hacer el recorrido y la impresión del mismo. ¿Alguna Es pregunta? para que nosotros podamos ver ahí cuando ya corre el programa, ¿no es cierto, Inge? Exacto. Ujú. Y nos enseñó cómo verle el último. Y el primero, entonces, en vez de menos, tendríamos que ponerle más. No, para hacer el primero, en cambio, lista 1.get, la posición C. Ese es para obtener el primero. ¿Ya? Porque es como el vector. ¿Se acuerdan que entraba desde la posición 0 hasta la posición n menos 1? Entonces, así mismo es aquí. El primer valor desde la posición 0 y el último valor obtener. ¿Qué tamaño tiene la lista? Menos 1. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? Inge, y entonces el 3 y 4 le pondremos el 3 y 4, ¿no es cierto? Exacto. Si yo quiero tener la posición 3, ¿qué tendría que poner el 3? Si quiero la posición 4, pues con la posición 4. Y ahí pues colocando el gas me permite obtener la posición de acuerdo al número que yo le coloque. Y pueden ser 2. No, si yo le pongo aquí 0,1, no me permite. Tiene que ser de 1 en 1. El get. Le creo otra lista y get, pero hay con otro No es número. el que le crea otra lista, le crea otra variable. Y, digamos, Eso. valor 3 es igual a este valor. Pero como está de tipo int, que tendría que convertir. Pero si yo manejo de tipo string, ahí sí voy a manejar ese valor y voy a obtener. Depende mucho del tipo de dato que es la lista. Tiene que ser del mismo la variable. Ok, y no le estaba pidiendo ahí antes como un foquito o algo así. Ese como foquito se me sabe. Eso. Estaba en Este, el 50 ahí. Sí, a veces a mí me sabe aparecer en mi NetBeans y eso me da como unas opciones y me aparece como otro cuadro así de diálogo. Como que se me sí, sabe dañar. ya, solo si es que les aparece de esta manera este foquito con una, se podría decir, alerta roja,
ahí es error, ¿sí? Y es ¿qué error le va a dar? Le va a dar muchas alternativas, pero al final, ¿cuál es la opción? Que se debe de colocar solo el punto y coma. Pero si aquí me sale solo el foquito, no, ya no, aquí, por ejemplo, solo son advertencias. Que, por ejemplo, no se utiliza esa variable, no está manejando ese proceso, entonces solo lo dicen como comentarios, advertencias, pero puede continuar trabajando porque no le da ningún error. Solo cuando esté ese foquito en rojo, ahí sí le da error y no va a poder ejecutar. Y no te puede dar más opciones de un foquito así, solo el amarillo. Lo que Claro, a mí es se que me depende. hace es- Claro, depende de lo que esté visualizando. Por ejemplo, aquí me da más opción. Sí, es algo así, no sé. pero depende mucho de cuál es la advertencia. Sí, entonces pueden ser pequeñas, grandes, varias opciones, una opción, las advertencias, pero a la vez, o sea, son solo advertencias. Cuando salen en rojo, ahí sí, hay que siempre, por lo más recomendable, utilizar la primera opción, pero no siempre, sino hay que leerla bien por qué me está dando ese error y poderla solventar esa consideración. Ujú. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Si no tenemos más preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy de las tutorías. No se olviden que la próxima semana tenemos la evaluación del parcial y en la cual será teórica y práctica, ¿no? Nos quedamos hasta aquí, chicos. Nos vemos desde la próxima semana. Pasen bien y hasta luego. Muchas gracias, Inge. Buenas noches. ¿Ya? Gracias. En el caso que no hayan hecho la actividad 5 que tenían que realizar, no se olviden, escríbanme por interno para darles los ejercicios y puedan hacer el día de hoy máximo, porque esa actividad es como puntos, se podría decir, directos para la actividad 5, que esa sí es obligatorio realizar como actuación en clase. Entonces, si no tienen esa actuación, porque ya enviaron 2 grupos, entonces envíenme por interno el grupo para poderles asignar, ¿no? Entonces, eso nada más, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Inge, una pregunta. Díganme. ¿De pronto podemos saber la nota o cómo nos fue del grupo 1 en ese ejercicio? Ya, eso les reviso el día lunes y les informo. Y si necesitan recuperan la próxima semana. Ah, ya. Ya, Inge, gracias. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Pasen bien.